Gloria a Dios. Paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a un tiempo más de bendición, a un tiempo de amor. Y seguimos avanzando, seguimos hacia la meta, seguimos ministrando a todo aquel que quiere ser alimentado de la palabra del Señor, todo aquel que quiere recibir esa comida espiritual. Amén. Y seguimos hacia adelante, seguimos siempre en victoria. Y el tema de esta noche es el vivir para Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, el vivir para Dios. Entonces, vamos a ver por qué es tan difícil para algunos vivir para Dios, o imposible también. Esto que traemos es para que la gente, los hermanos, los que no han creído, los que están enfriándose, cualquier tipo de persona, venga a los pies del Señor. Porque esto no es para desanimar, estos no son regaños, este no es mi coraje, esta no es mi forma de pensar, sino que es Dios que quiere que nadie se pierda. Al contrario, Él no quiere que nadie se quede afuera. Entonces todos estos ejemplos, todas estas predicaciones son de edificación, son para que las personas mediten y se acerquen a Dios de una vez por todas y se queden con Él. Por eso es bien importante entender que no somos nosotros queriendo tratar de hacer las cosas, sino que la necesidad solamente Dios la trae a nuestro corazón y a nuestra alma. Por eso nosotros podemos vivir para Dios de la manera que Él nos va a enseñar, de la manera que Él nos va a mostrar. Pero lo que les decía era por qué es tan difícil para algunos vivir para Dios. Porque nada tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que tenemos en este cuerpo, donde Dios sabe en qué va a consistir todo, donde Dios sabe todo lo que traemos nosotros, donde Dios sabe cómo fuimos hechos, donde Dios sabe de dónde venimos. Entonces no se trata tanto de poner como excusa que estamos en un cuerpo de muerte y en un cuerpo de pecado. Lo que tenemos que entender es de qué manera podemos llegar nosotros hacia Dios, de qué manera podemos nosotros estar con Él y Él con nosotros, y de esa manera vivir para el propio Dios. Pero vamos a ver que esto está muy fácil de entender, como siempre lo digo yo aquí. ¿Y por qué digo eso? Por la claridad con la que Dios nos enseña, por la claridad con la que todo está escrito aquí. Dios se nos manifiesta. Vamos a ver, y en esto tenemos todos que meditar, todos los que asistimos a algún tipo de lugar espiritual, algún tipo de iglesia, algún tipo de religión, para que entiendan otros. Pero vamos a ver en qué está, escuchen bien, el vivir para Dios, obviamente de verdad, o pensar que estamos con Dios pero no hay nadie, sí, porque esa es la otra. Vamos a ver claramente aquí que todo empieza con el alimento espiritual que recibe la persona. Todo empieza con aquello que está oyendo donde se congrega, porque de esa forma es como la gente escucha a Dios o no escucha a nadie, así de fácil. Está el Señor presente, está la cabeza de ese cuerpo ahí, que es Jesucristo, no. Entonces nosotros no nos podemos engañar, aunque hay gente que sí lo hace, a ellos mismos. Porque todo tiene que empezar con el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Pues es la doctrina que se nos está dando, es la enseñanza que estamos recibiendo, es lo que estamos oyendo de los líderes, es lo que ellos están enseñando con relación a Dios, basándose ellos en la Escritura. Alguien dirá, bueno, pues entonces estamos en la victoria. Así es. Bueno, se oye como que si se agarra Biblia y se explica y se dice, ya estuvo. Pero hay que ver todo desde la perspectiva de quién es el Maestro, de lo que es Jesús en realidad, y lo que nosotros podemos recibir de Él, que viene siendo todo lo que Él nos muestre, todo lo que Él nos enseñe. Entonces, vamos a ver, Jesús nos da los ejemplos a seguir y empieza honrando
y glorificando al Padre. Abran la Biblia en Juan 7:14, el Evangelio de Juan. Sí, porque es que si Él es el Maestro, a alguien tiene que estar enseñando. Y las personas, cuando recibimos de Él, recibimos victoria, recibimos sabiduría, recibimos todo y empezamos a ser transformados por lo que Él nos dice y nos enseña y nos muestra. Juan 7:14 al 18 vamos a leer. Acordémonos de que Jesús decía una cosa y luego enseñaba esto y luego no le entendían y luego Él seguía hablando. Y bueno, aquí vemos en Juan 7:14 dice, ¿sí? Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, oigan eso, y enseñaba. Amén. Vamos a ver de qué se trataba esto. Dice: y se maravillaban, o sea que se admiraban y se sorprendían los judíos diciendo, tiene dos puntos y está una pregunta, dice: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se preguntaban ellos, ¿no? Entonces aquí es donde entra en realidad el poder nosotros saber y darnos cuenta que para ser unos hijos de Dios y vivir para Él, lo que ocupamos es que Él more en nosotros y que Él nos guíe. Porque como número uno, la misma gente, obviamente no nos comparamos con el propio Jesús porque Él es pues divino, santo y puro y el Hijo de Dios, pero sí vemos que la gente se pregunta algo: ¿cómo sabe este letras? Le dicen, o se dicen ellos, sin haber estudiado. Entonces ahí podemos ver el poder de Dios en Él también, ¿sí? Digo esto por lo que Él mismo va a decir, Jesucristo. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, oigan lo que les va a decir, conocerá si la doctrina, bueno, me brinqué, es el 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, veamos claramente que Él les contesta conforme a lo que están pensando y traen en su corazón, o sea, ¿qué es lo que pasó? Pero Jesús, el ejemplo que Él pone es la obediencia que Él tenía con el Padre. Entonces, por eso, como hijos, tenemos nosotros que seguir las pisadas de Jesús y hacer lo mismo pero con Él. Por eso les decía que todo esto tiene que ver con a quién vamos a escuchar. Por eso Jesús luego pone a quién, al Padre. Él no mencionó a ninguno de sus discípulos, Él no mencionó a ninguno de los líderes de ahí, a ninguno de ninguna sinagoga, sino que Él les dijo en el 16, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora sí, ya dice el 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, escuchen bien, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces ahí podemos nosotros ver claramente que Él pone, honra y glorifica todo lo que le dice su mismo Padre. Dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ahí deja bien claro que Él hacía la voluntad ¿de quién? Del Padre. Aunque ellos no entendían, aunque ellos no sabían, aunque ellos no se imaginaban, los judíos, Él sigue hablando conforme a verdad. Porque el que no le crean a uno, no quiere decir que hasta ahí llega uno. Y va a decir uno: bueno, pues es que no me creen, voy a dejar de hacer lo que hago porque no me creen. O ya no voy a hacer esto porque ya no voy a hablar más de Dios porque pues no me creen. Y piensan que soy en algo que me estoy inventando y que no soy yo. Yo digo que no es Dios, más bien, ¿no? Entonces vemos aquí, por eso les dice Jesús: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y luego les dice: pero el que busca la gloria del que Él envió, este es verdadero y no hay en Él injusticia. Entonces con esas señales y con lo que Él habla, podemos ya nosotros ir pensando de qué manera podemos nosotros vivir para un Dios que mucha gente
nace, crece, se desarrolla, se muere, se va al infierno sin nunca conocer a Dios. Y ellos dicen, es que yo iba a una iglesia y yo fui a la iglesia de mis padres, yo fui a la que mencionen ellos, a la que ellos quieran recordar. Y qué triste es cuando mueren y nunca ven a ese Dios que se imaginaron toda su vida en la tierra y nunca lo llegaron a conocer. Entonces entendamos que el vivir para Dios tiene que ser algo real en las personas. Tiene que ser una comunión con el Dios vivo de verdad. No podemos nomás imaginarnos que porque estamos presentes en un lugar físicamente, estamos teniendo un contacto por allá, muy lejos, en otras dimensiones con un Dios, y no pasa nada en las vidas nuestras. Así no es esto. Por eso lo que dice Jesús no lo está diciendo al aire, nomás para que oigan, sino que es un efecto para los creyentes que vean y entiendan y reciban que Jesús mismo está poniendo el ejemplo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, para todos aquellos maestros indoctos que no son guiados por nadie, aquellos pastores que están solos, que no tienen espíritu de Dios. Ellos están por su propia cuenta y buscan su propia gloria, aunque estén llenos, aunque estén medios vacíos. Hay que tener mucho cuidado, porque en eso está la gente sentada escuchándolos y viéndolos. Entonces, por eso es que lo que recibimos, eso es lo que vamos a hacer. Si no recibimos nada, no somos nada, ni somos nadie, ni conocemos a ningún Dios. Pero si tenemos una comunión, si estamos en contacto con Dios a través del Espíritu, ténganlo de seguro que esas personas viven para Dios. Tienen el temor de Dios, se gozan, lo glorifican, lo adoran, le cantan, le danzan, le dan gracias, oran con Él, hablan con Él, constantemente están con Dios. ¿Por qué? Porque hay palabras como estas aquí, ¿sí? El que habla por su propia cuenta, claramente dice Jesucristo, su propia gloria busca. O sea que no agrada a nadie, ni le importa a nadie, solamente Él, es un individuo ahí nomás. Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, oigan eso, una gloria que Dios nos ha dado a nosotros, como dice en Juan 17, la gloria del Padre. Ahí está. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, dice, y no hay en él injusticia. Wow. Ahora, para poner más en claro esto, ¿por qué las personas no pueden, es más, no tienen ni el deseo de estar en un lugar congregados? Ya no se diga servir a Dios. Ellos no quieren dar un paso adelante para ir detrás de Jesús. Entonces uno dice, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible que haya tanta gente que dice ser esto, que dice ser lo otro, que conocen tanto, que andan en las calles, que ayudan a gente, que hacen de todo, pero no mueven un pie hacia adelante para seguir a Jesús? Bueno, vamos a ver por qué. Porque la gente claramente está el fruto que ellos tienen. Es lo que ellos son, eso es lo que el fruto que sale de ellos. Pero hay una contaminación, y ahorita la vamos a ver, que aquí está la contaminación, aquí está más bien lo que contamina al hombre y nunca honra a Dios. ¿Sí? Está muy claro esto. Vamos a ver Marcos 7. El libro de Marcos, ahí denle más hacia atrás. Marcos 7:5. Vamos viendo aquí que está este escenario en donde se encuentra gente muy religiosa, ¿no? Que sigue bastantes mandamientos de su religión como existen hoy en día todavía. Y algo pasa con Jesús ahí. Ni más ni menos que era la secta de los fariseos. En Marcos 7:5, oigan bien ahí, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, dice la ley, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oigan eso, claramente le dijeron, ¿no?, que porque esos discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos.
Nada que ver con lo que Dios mandaba, nada que ver con el discernimiento de Dios, de la realidad, sino que ellos buscan luego agradar a alguien más, y esos eran a los ancianos. Respondiendo él les dijo, oigan bien cómo le responde Jesús. Dice, respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces aquí vemos ya, en el caso de los fariseos y escribas, igual en el 2023, Jesucristo puede ver tanta gente que lo está honrando en sus lugares, en sus congregaciones, o donde ellos se congreguen, y también no nomás los ve, pero ve todo en general y dice, podemos aplicar esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿por qué será eso? ¿Por qué será que ellos están lejos de ellos? Ellos lejos de Jesús. Dice el 7, pues en vano me honran. Aquí es donde viene ya el problema. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces ahí vemos el temor que le tienen a los hombres, pero a Dios no les importa absolutamente nada. Estamos viendo que el mismo Jesús les está diciendo claramente a ellos de qué o qué es lo que están haciendo más bien. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso es que pueden hablar de tantas cosas de la Biblia, y Dios sabe que están fallando continuamente, porque dentro de todo ese palabrerío que dicen, ahí están metiendo las doctrinas de ellos también. Y esto es exclusivo del Padre y de Jesucristo. Es donde está escondido todo, la sabiduría y el poder. Por eso entendamos por qué la gente le es tan difícil servir a Dios. No pueden ellos vivir para Él, no pueden ellos sacrificar ni un segundo de su vida en general o en común para hacer una obra para Dios, para ayudar a los demás, o para ir inclusive a congregarse de verdad y buscar el rostro de arrepentimiento. Cualquier cosa, no pueden ellos hacer nada por Dios. Todo es traído en hipocresía y con mentiras, y Dios lo ve. Eso es lo más triste. Sí, eso es lo más triste. Por eso mucha gente no puede, ni nunca lo va a lograr, porque ellos solos no pueden. Jesucristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Aunque se congreguen, aunque hagan lo que quieran y estén ahí, estén bailando, estén danzando, estén hasta en la noche, hagan sus vigilias, se amanezcan, tengan comida, traigan los niños, haya música, y no está el Señor, del balde están todos ahí. Entonces entendamos por qué nadie puede ni quiere vivir para Dios. Dice Jesús en el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces aquí vemos otra vez este ejemplo donde invalidan la verdad de Dios delante de los que están sentados para guardar su propia tradición. Y eso va en general para todos aquellos que están rindiendo honra y gloria a otras deidades, ¿sí?, a otros dioses, y no les es suficiente la doctrina de Jesús. Aquí está escrito todo eso. Por eso mucha gente, lo digo tristemente, mucha gente se va a quedar fuera. Como lo dice Jesús, es una manada muy pequeña la que habemos aquí en la tierra. Y lo digo así porque no es que sea hipócrita y yo me considere como los demás y yo sea, no, es que es la verdad. Digo entre nosotros porque yo me creo parte de esa pequeña manada. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de la Biblia. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es lo que estaba escrito. Dice en el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Tiene entre paréntesis que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pueda ayudarte. Dice el 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces vemos que sí tiene un efecto el estar escuchando las doctrinas de demonios, el estar oyendo las doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso la gente
ni conoce a Dios, está muy fuera de la realidad, no están bendecidos, no, absolutamente son ajenos a la familia de Dios. Por eso no pueden. Dice el 13, vean cómo les dice aquí otra vez, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿cómo creen que se está sintiendo Dios? Cuando ven que están más enamorados de las tradiciones, de las fiestas, del día de esto, del día del otro, del día de aquí, del día de allá, de ya viene este día, y ya llegó, ya viene, ya va a llegar, ya se acabó, hacemos porque ya se acabó, y hacemos porque ya vino, y hacemos porque estamos en medio de ese día, y todo hacen, menos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden y ni saben. Entonces ellos, como dice Jesús aquí, en el 13, invalidando la palabra de Dios, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Wow! Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oírme todos y entender. Oigan bien este ejemplo que va a poner. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Porque acuérdense que estaban hablando que los discípulos no se lavaban sus manos antes de comer. Entonces comían con manos inmundas, de acuerdo a lo que ellos decían. Por eso Jesús les dice, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Porque me imagino que aunque comieran con las manos mugrosas, iban a darle gracias a Dios por los alimentos, porque eso sí lo hacían, y al dar gracias por los alimentos, el Señor iba a bendecir esa comida y nada iba a pasar. Yo no estoy aprobando que nadie se lave las manos, pero es el ejemplo erróneo que mucha gente tiene, y uno de muchos, como dice Jesús, el estar confundiendo una cosa con otra. Pero lo que dice él aquí, dice claramente que no hay nada que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, escuchen eso es lo que contamina al hombre. Dice después de eso, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que lo que sale del hombre, eso sí le puede contaminar. Está hablando de lo mismo que viene hablando con los religiosos, lo que ellos echen de su boca, lo que ellos prediquen, lo que ellos hablen, lo que ellos enseñen a la congregación, lo que ellos pongan como mandamiento de Dios, pero es un mandamiento de hombre. Eso sí va a contaminar a todos aquellos que están sentados. Eso sí los va a perder, eso sí los va a enredar, eso sí los va a avergonzar, eso sí les va a servir de tropiezo en todos lados donde vayan, y nada van a poder hacer porque están solos. Dice enseguida, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, por eso es que él dice lo que está diciendo, para que ellos puedan captar que no se trata de estar haciendo tanto ritual, tanta cosa, no, sino se trata de estar en obediencia y recibiendo la verdadera palabra, que es la verdad de Dios en sus vidas. Ahí está, ¿sí? Claramente les dijo que el alimento no entra en el corazón, va a la letrina. Dice, esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Dice claramente en el 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. En otras palabras, lo que están hablando contamina a los que están oyendo. ¿Qué están oyendo y qué están diciendo? No, que se oye muy bien la doctrina, no, que a mí me encanta y el pastor me hace reír, no, que me entretengo, no, que me encanta como él predica. Bueno, hay que entender qué es lo que te encanta a ti. Lo que predica el hombre físicamente, de la manera que se mueve, porque todo eso es del enemigo. Tú debes de sentir a Dios cuando alguien está hablando. Tú tienes que sentirte redarguido de toda acción en tu vida cuando oyes la palabra de verdad. Tú no puedes estar en un mundo carnal mientras oyes a un predicador. Tiene que el Espíritu llevarte como otra dimensión y estar todos ahí en el Espíritu y estar sintiendo algo, la unción del Señor en ese momento, pero que no sea que me carcajeo y me río con este pastor tan chistoso. Entendamos y salgamos del mundo para darnos cuenta de lo que estamos perdiendo.
Claramente dice aquí, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque, escuchen bien, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, ¿qué estás oyendo tú? ¿A quién estás escuchando? No, que estoy en una iglesia, ya tengo años. Bueno, si es del Señor, aleluya. En victoria todos ahí. Ningún problema hay en eso. Pero entiende que si tú tienes que saber si estás sirviendo a Dios y vives para Dios y hay comunión, hay intimidad y hay todo tipo de relación muy hermosa entre tú y Él. Tienes que saber, porque Dios es verdad, Dios se siente, Dios se puede sentir en las personas, Dios te quebranta, tú sientes su presencia, tú le obedeces, tú le hablas, tú le cantas, tú platicas, tú oras, tú vuelves a orar, vuelves a hablar, vuelves a decir, siempre estás tú con Dios y Él contigo. No puedes nomás cada que vengas a un lugar y decir yo estuve en la casa de Dios, ya me salí, ya voy al trabajo. No, nosotros somos uno en el Señor. Por eso tener mucho cuidado, todo lo que sale de una doctrina que no es la del Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón dice, de los hombres salen los malos pensamientos. Por eso es que en un malo pensamiento absolutamente nadie va a poder vivir ni agradar a Dios, porque no va a haber nada de Dios ahí. Ese hombre va a empezar a desarrollar palabras y va a empezar a decir cosas, va a empezar a enseñar esto y lo otro basado según él en la Biblia, y la gente va a decir, oh, ok, así es, oh, pues yo no entendía, es que él es el pastor, oh, Dios lo usa, mira, yo estaba mal, mira, es la verdad, y ahí van, y ahí van, y ahí van, hasta que le hablan a los demás, y se hace toda una secta de puros mentirosos. Entonces, aquí dice ya el desenvolvimiento de todos, mira, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, las envidias, las maldicencias, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale de alguien que está sin el Señor. Oh, sí, pero está hablando, está predicando, está enseñando, Él es el maestro, Él es el pastor, cállate la boca, Él es el que sabe, no le digas nada, mira, Él, guárdale respeto. Y todos equivocados ahí. Dice el 23, todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que la gente tiene que escapar de donde está y tiene que pedirle a Dios que les revele un lugar donde les puedan enseñar la palabra, porque con todo y eso que hay lugares vacíos, sin gente, ahí está Dios, pero no hay gente. Esa es la prueba de que existe Dios, de que Dios está hablando y no hay gente. Sí, esa es la gran prueba, no de que está lleno, porque si está lleno puede estar lleno de puros mentirosos también. Entonces, con uno o dos que estén oyendo esto, esa es la prueba que Dios existe, no de que estemos llenos de gente que no quepan aquí, que se vayan hasta allá y no haya. No, eso tampoco es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, Pablo, que en un tiempo fue perseguidor de la iglesia, un hombre que los perseguía y consentía en que los mataran y los siguieran, y los hacía pecar y blasfemar el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice él en Filipenses 1:20. ¿Sí? Filipenses, aleluya, 1:20. Sí, porque es que es muy triste darnos cuenta de cuántas personas se han ido, cuántas personas ya nunca regresaron, cuántas personas están y son fieles, y ninguno de ellos puede ni vivir para Dios ni hacer nada. Entonces, esto es para todas esas personas que todavía hay tiempo de que vuelvan hacia Dios. Filipenses 1:20 y 21 vamos a leer. Dice él aquí, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Aquí está él hablando con esta iglesia, dice en el 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, dice, antes bien, en toda confianza, ¿no? Como siempre, dice él, ahora también seré, oigan bien lo que va a decir él aquí, ahora también será más bien magnificado Cristo en mi cuerpo. Todo lo que Pablo era, perseguidor de la iglesia, después tiene el encuentro con Jesús en el camino,
Pablo es transformado por el poder de Dios y ya él tiene anhelos, tiene esperanzas. Y aquí en el 20 dice: conforme a mi anhelo, mi esperanza, de que nada seré avergonzado. Es una persona ya sin temor, ¿sí? Antes bien, en toda confianza, dice, como siempre. Y luego tiene una coma y dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Oigan eso. El ser magnificado Cristo en el cuerpo de Pablo quiere decir que eso iba a ser engrandecido más y más el Señor Jesucristo en Pablo, por todo lo que Pablo iba a hacer en la obra del Señor, por toda la entrega que Pablo iba a tener en la obra y en el ministerio que el Señor le había entregado. Por eso es lo que dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice, por vida o por muerte. Él estaba listo, y todos los hombres de Dios tenemos que estar listos para, si por el creer nos va a llegar la muerte, que sea bienvenida también. Porque Él dice: será magnificado Cristo en mi cuerpo. Tiene dos opciones que Él pueda tener, pero en las dos está listo: o por vida o por muerte. Y luego deja bien claro en el 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y alguien dirá: no, hombre, hermano, ¿usted qué está hablando? Si Él era un apóstol, Él era el apóstol del Señor, a Él se le manifestó Dios. Hermano, nadie puede ser como el apóstol Pablo, dicen otros allá. No, es que el apóstol Pablo era un hombre bien tremendo. Nadie ha habido como él. Bueno, eso es lo que la gente piensa. Pero el mismo que tocó a Pablo es el mismo que me tocó a mí y a todo aquel que se arrepienta. Entiendan. Nunca pongan como pretexto: oh, es que él era Pablo, y él era Pablo, y él era Pablo. O sí era Pablo, pero el que tenemos que decir que el Señor fue el que era, el que hizo todo, no Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era como un tipo asesino que andaba tras de ellos, haciéndolos blasfemar y pecar el nombre del Señor por todo lo que les iba a oprimir. Él nunca era Pablo. El que hizo toda la obra en él, lo transformó, fue el propio Dios, entiendan. No, es que ahorita, no, es que él era el apóstol. Ay, no, el apóstol. Qué tremendo el apóstol. Pero entiendan, por eso dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿en dónde quedaba la vida de Pablo? En el Señor Jesucristo, en un 100%. Él estaba entregado, ¿sí? Por eso tenemos nosotros que meditar y no pensar, como dice la Biblia, que Él da el espíritu por medida. O sea que a Pablo le dio un espíritu de un tremendo hombre, y a nosotros nos da un espíritu menor. A nosotros nos da una parte de un espíritu de Cristo, y a otros les da una poquitada, y a otros les da una gotita, y a otros les da un todo, y a otros les da todo, los llena, y a otros... Así dice la Escritura, así lo dice. Dice que Él no da el espíritu por medida. ¿Sí? Entendamos y no nos dejemos llevar por esas doctrinas de siempre. Salgan de eso. Pablo habla acerca, oigan bien esto que le pasó a Ale, para que pueda usted entender bien. Pablo habla acerca de las dos leyes que él escuchaba y oía cuando él andaba en todo esto. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Pero una de las más hermosas leyes que existen ya, no me refiero a la ley que se dio a Moisés, sino a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De esas dos leyes es de las que Pablo hablaba. ¿Sí? La transformación de Pablo no fue porque él se fue a estudiar y se regresó con Gamaliel y le dijo: hey Gamaliel, parece que me salió el Cristo, ¿me puedes enseñar tú aquí? ¿Me puedes seguir enseñando más tú de la Biblia, Gamaliel? Eso nunca se regresó Pablo como fariseo. Pablo empezó, dejó todo, lo tenía como basura y se fue. Se olvidó de todo por amor a Cristo. Entonces vemos que Pablo en todas las epístolas va hablando del proceso que pasó con él. Y todo, no solamente eso, pero se los dice a las iglesias para que las iglesias se den cuenta y sepan lo que ha hecho Dios en un hombre como él, que era un perseguidor y que ahora vive para Cristo. No, pues es que la gente nomás dice: no, Pablo era Pablo. No, es que ni siquiera saben. Miren, vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. En Gálatas 2:18. Y podemos nosotros darnos cuenta, busquen Gálatas 2:18, que Pablo, como todos los creyentes, oigan esto, había sido librado de la ley del pecado y de la muerte por Jesús. Pero eso lo vamos a ver aquí en Gálatas.
Sí, es que Pablo, con todo que tanto lo usó Dios, por eso está en todas las iglesias, como un ejemplo de un creyente también, no nomás como el mero mero de todo esto, ¿no? Como todos lo pueden ver, que es como intocable, inalcanzable. ¿Quién hiciera lo que Pablo dice? ¿Quién haría lo que Pablo? No, es que fue el Señor, entiendan, sí, entiendan. Dije Gálatas 2:18. Vemos aquí, acuérdense, lo que les dije hace rato, todo lo que era Pablo, este hombre que era un perseguidor. Imagínense, para que alguien sea un perseguidor de la iglesia, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un tipo diablo, el Señor lo reprenda, un tipo satánico, que quiera destruir la obra del Señor. Entonces Pablo, en Gálatas 2:18, dice, porque si las cosas que destruí, oigan eso sí lo destruyó él, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? En otras palabras, todo lo que era él, era necesario que Pablo lo tuviera como basura, como algo inservible, porque Dios lo iba a transformar en una persona nueva, con unos deseos nuevos, con un espíritu nuevo y con un hombre nuevo dentro de él. ¿Sí? Entonces dice él en el 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para ley. Oigan lo que dijo, porque yo por la ley soy muerto. Ahora dice, después de que es muerto en una ley, va a ser vivo en otra ley. ¿Cómo está eso? La ley de la que él habla, dice, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces nos damos cuenta de que Pablo hablaba de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de la que habla Romanos. Aquí vemos que Pablo va a seguir hablando con una gran confianza, sin temor, sin duda, sin estar pensándola dos veces, sin decir no iré o no iré, haré o no haré, pensaré o no. Aquí dice, oigan bien esto, lo voy a repetir en 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Nadie de nosotros puede vivir para Dios si no es que lleva una vida transformada en Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie puede. ¿Sí? Bien claramente dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien dirá, pues yo tengo fe pero no entiendo nada. Entonces estás mintiendo, porque el que tiene fe tiene al Señor morando en él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entiendan cómo es eso. No nomás se trata de decir, pues yo tengo una fe que Dios me va a llevar, que Dios me va a hablar, que Dios me va a hacer esto, que Dios me va... No, esa no es la fe. La fe es creer lo que el Señor te va a enseñar. Creer, recibir, y Él va a venir, va a morar y te va a mostrar y va a estar contigo y te va a enseñar. Hay un montón de cosas que hay que hablar acerca de eso. Por eso Él dice que Él va a fin de vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Él, mas Cristo. ¿Cómo dice? Y ya no vivo yo, mas vive, así dice, Cristo en mí. Ahora dice, aquí viene y dice otra vez, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora dice bien claro, no desecho la gracia de Dios. Ahí está. Él no está rechazando lo que Jesús le ofreció, porque si hay una gracia y que viene de Dios y hay un regalo, ese es Jesús. Entonces cuando él tiene ese encuentro con él en el camino, él puede ver y le preguntó que quién era, y él le contestó quién era el Señor. Por eso él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso vamos viendo ya todo esto. Aquí hay que entender algo, que a pesar de todo lo que se enseña, a pesar de todo lo que se predica en verdad, a pesar de que se oyen tantas cosas allá afuera, tantas doctrinas, tantas personas, tantas iglesias, tantas religiones, hay gente que se dedica, según ellos, escuchen bien,
a seguir a Jesús. ¿Sí? Ustedes ven gente afuera, en cada esquina, dando su información de sus iglesias y dicen, pues ve a la iglesia para que Jesús esto, o Dios, o la Biblia, y todos están ahí haciendo algo. Se mira bien, está bien. Hay que saber todas estas cosas porque aquí en las Escrituras hay algo acerca de aquellos que quieren seguir a Jesús. Y yo digo, la Biblia dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? El que da el mandamiento, ¿sí? De todas las personas, ir y predicar y hacer discípulos por todo el mundo, ¿sí? Entonces vemos que hay un mandamiento de ir a hablar afuera. Pero escuchen lo que vamos a leer aquí con relación a si vamos a vivir para Él o nomás estamos siguiendo la voz de los hombres. Porque yo he hablado con personas, con testigos de Jehová, y llegan y me dan su información de todas sus doctrinas, todo lo que ellos enseñan, y le digo, hey, ¿por qué estás tú aquí? Y dicen, no, pues es que quiero agradar a Dios. ¿Y cómo sabes tú que estás agradando a Dios? Oh, es que cumplo yo todos los mandamientos de Dios, me dicen. ¿Cuáles mandamientos? Le dije. No, pues todo lo que está escrito. Le dije, tú llegaste aquí porque aquel que te dejó en el carro, tú empezaste a caminar. Ese que te dejó a ti te está llevando de casa en casa en ese carro y te baja en otro barrio y empiezas a tocar puertas. Él no va a estar contigo allá. ¿Estás seguro tú que esa es la doctrina de Dios? ¿Esa es la doctrina de Jesús? ¿Esa es la verdad del Evangelio? No, pero es que Él es el que yo estoy obedeciendo lo que Él me dijo. ¿Estás obedeciéndolo a Él o estás obedeciendo a Dios? Entonces es una gran confusión para muchos el tratar de seguir a Jesús o de seguir a Dios. Digo Jesús porque hay gente que lo quiere seguir y tampoco puede. Pero estamos viendo el por qué no pueden. ¿Sí? Busquen Lucas 9:57. Sí, porque es que no es como nosotros pensamos, nunca es como uno piensa. El Señor tiene que venir y tocarte, tiene que venir a tu vida. Si no, no trates de hacer nada. Espera la venida del Señor en tu cuerpo. Espera el toque del Señor. Espera, arrepiéntete y espera en Él. Que venga y te guíe, te muestre que Dios es real. Lucas 9:57. Vamos a leer ahí. Dice, gloria al Señor, dice, yendo ellos. Bueno, en el encabezado aquí dice los que querían seguir a Jesús, ¿no? Y me imagino si quieren seguir a Jesús, pues es que tendrán muchas razones de seguir a Jesús. Quizás verse bien, no hablar malas palabras, ayudar a los demás, vestirse diferente, hablar diferente. No sé por qué la gente quiere seguir a Jesús. ¿Será porque quieren ser como Él? ¿Será porque quieren irse al cielo? ¿Será porque quieren ayudar a otros? ¿Será porque quieren salvar almas? ¿Cuál será la necesidad de aquellos que quieren seguir a Jesús? ¿Sí? Piense usted, ¿cuál es su deseo de seguir a Jesús? Aquí dice lo que pasó. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Oigan eso. Y le dijo Jesús, oigan lo que le va a decir el Señor. El Señor no le dijo, hey, bienaventurado porque me encontraste y me pides seguirme, ven en pos de mí. Así le dijo, no. Lo primero que le va a decir es la verdad. Y la verdad es, le dice Jesucristo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo con eso? ¿Qué tienen que ver los animales, las zorras, si estamos hablando del cielo, Jesús, la salvación y todo esto? Lo que le está diciendo primero es que no va a ser fácil. Es que todos tienen un lugar donde estar y qué hacer, de qué manera. Ahora, los que estamos en el Señor no sabemos qué va a pasar. No sabemos de cómo nos va a tocar. No sabemos qué es lo que nos tiene preparado. Tenemos que vivir solo de fe. Por eso pone el ejemplo que los animalitos tienen todo en orden. Sí, la zorra pues tiene su guarida donde vive, las aves pues sus niditos ahí. Y luego dice aquí que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Va a hacer algo que hace esto, pasa al otro, sale aquí, sale allá, pasa al otro. Entonces va a haber muchas
subidas y bajadas donde la gente va a pensar y va a decir, ¿a poco esto es seguir al Señor? Mejor me regreso, mejor no le entro, ya no me gustó. Pero se olvidan las transformaciones que Dios hace en las personas en el poder y en el espíritu de Él. Por eso Pablo, les ponía yo el ejemplo de Pablo para que lo vieran y no dudaran nunca del poder de Dios en una persona. Entonces dice aquí, y dijo a otro, sígueme, y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces vemos aquí que uno quiere ir al Señor y el Señor le dice de qué se trata, y a otro que no quería le dice, tú, sígueme. Entonces vemos aquí dos llamados, uno de una persona sola y otra a la cual el Señor le está hablando. Entendamos eso. Por eso los dos tienen problemas con lo que oyeron y lo que dijeron. Pero la diferencia es que el Señor le dijo a uno, vean, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo al que le dijo, no, al Señor, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Se dieron las excusas. No, ahorita no puedo ir, ya luego voy a la iglesia con usted. Y ya luego voy, yo le digo, yo le aviso, y como pretexto diario. Pero dice el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oigan eso. Entonces lo que está pasando es que cuando Dios nos va a hablar, cuando Dios nos va a enseñar, nos va a dotar, nos va a adiestrar las manos para la batalla, como dice el libro de los Salmos. El poder del Señor va a obrar en nosotros, las bendiciones, las protecciones. Si Él nos va a hablar como guerreros, como soldados del ejército de Jesús, aquí está la promesa. No es de aquellos que quieren, es de aquellos que Dios tiene misericordia. ¿Por qué entonces el que le dijo, yo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, se oyó como que era capaz de pasar por cualquier prueba? Pero con lo que le dijo el Señor se le haber quedado pensativo. No dice nada, pero sí, no dice más. Pero el otro le dijo, sígueme. Y aquel salió con una excusa, luego dijo, no, tengo que ir a enterrar a mi padre. Algo que no se puede esperar, ¿no? No le dijo, voy a ir a hacer otra cosa, sino le mencionó al propio padre. Pero entonces la conclusión de esto, en el 61 y en el 62, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí viene Jesús y les dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces no es de aquellos que quieren, ¿no? O que pueden o desean, porque detrás de ese deseo, antes de que les nazca el deseo y el amor a Dios, Dios tiene que venir a ellos, ¿sí? Ese amor tiene que venir a ellos. Por eso esa palabra de apto, de la que Jesucristo dice pues que cualquier persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, sencillamente dice que no, dice es apto, mira hacia atrás, dice es apto para el reino de Dios. Ninguno, dice primero, ¿no? Para no confundirnos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que no se puede, no sirve. La palabra apto quiere decir que dispuesto, suficiente, capaz, competente, útil, idóneo, proporcionado. Entonces, ninguno que tenga ese pensamiento de no entrar de lleno con Jesús, como yo les digo siempre aquí, no puede hacer la obra del Señor, no puede vivir para Dios nunca. ¿Por qué? Porque Él está con un pie adentro y otro afuera. Y el Señor dice, no, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vemos que, ¿quién es el del error ahí? ¿Dios o nosotros? Somos nosotros, porque nosotros no le queremos creer a Él. No queremos poner la confianza en Él. Por ratos sí decimos y por ratos decimos que no. Y al final terminamos fuera. Ahora vamos a ver, gloria a Dios, el alimento espiritual. Jesús, para ir entendiendo ya y olvidarnos de todo, Jesús es el pan de vida. Aquí no hay religiones, aquí no hay tradiciones. Los únicos que tienen tradiciones y van a ser transformados y cambiados son los judíos. De ahí para allá todo aquel que sea gentil no necesita ninguna tradición, no necesita ninguna fiesta, no necesita nada para servirle a Dios. A todo lo contrario,
que se viene enseñando durante años, años y años en todo el mundo. Porque yo me acuerdo cuando yo fui crecido y llevado, no de mi voluntad, de la voluntad de mis padres, a esa religión católica, donde me enseñaban, me ponían, me daban, había todo tipo de acontecimientos. Yo dije, ¿qué es todo esto? Pero me llevaban, yo no quería, me llevaban, porque era un niño. Entendemos ahora que el Señor es lo único que se ocupa para una persona poder ser llena de la verdad y caminar en victoria. Vean lo que dice Juan 6:25. Juan 6:25, ¿sí? Vamos a leer aquí rápido. Lo voy a leer rápido, es bastante, pero lo tengo que leer para que todos lleguen a la conclusión de que no se trata de ninguna religión, pues. Todo está aquí en el libro santo y es por gracia, ¿entienden? Vamos a leer 6:25. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oigan bien eso ahí. Ahí ya vio Jesús las intenciones, vio los deseos y se los dice en su propia cara. Y les dice también la necesidad que tienen para poder estar en victoria y ser salvos y caminar en santidad. Trabajar no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí cae todo argumento, toda cosa, toda enseñanza humana, carnal, ordenanza de hombre. Aquí claramente dice que señaló Dios el Padre al propio Hijo y se acabó. No hay más, no hay intermediarios, no hay terceros. Aunque se hable del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se es dado al creyente para que camine y vea y entienda y sea guiado por Dios, el Espíritu de Cristo. No hay madre, no hay padre, no hay niño, no hay mono, no hay niña, no hay figura, no hay cruz, no hay nada de eso ahí. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Otra vez apuntando al mismo Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora ellos mismos van a sacar la Biblia. Sí, porque hay gente que no entiende ni sabe, pero te trae la Biblia y te dice, mira, ahí dice, estás mal tú, porque aquí dice esto. Tú estás mal porque aquí dice esto, te dicen ellos ahí. Bueno, aquí le sacaron algo de la Escritura al Señor Jesucristo, porque en el 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cierto? Y aquí está en el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. ¿Sí? No, ninguna mentira dijeron. Como está escrito, sí comieron maná sus padres. Pan del cielo les dio a comer. Amén a eso. Pero alguien más grande que Moisés se llama Jesús. Esa es la gran diferencia. Si Biblia con Biblia vemos el poder de Dios en Cristo Jesús, entendamos y no veamos y nos quedemos en una parte como se quedan los religiosos sin espíritu. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oigan eso. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Oigan eso. Para todas aquellas personas que dicen, yo sé, Dios me enseñó, Dios me reveló, pero ¿por cuánto tiempo van a creer? Porque Él sabe que mucha gente recibe y se voltea, se hacen apóstatas, se caminan, se van detrás, se vuelven en contra de la verdad. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Claramente lo dice otra vez, refiriéndose, honrando y glorificando al Padre que lo mandó. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, oigan eso pues, y cree en Él,
tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Es ahí donde empieza a moverse y el agradar, el caminar, el vivir para Dios, en creer en Él. No se cree en Él, no recibe uno nada. Dice, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Obviamente está hablando de los padres de ellos, ellos también, porque todo eso se les tenía que transmitir a ellos, ¿no? Como hijos de los padres, obviamente estamos hablando. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, visto al Padre, refiriéndose al mismo Jesús. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez la promesa, ahí está, yo soy el pan de vida. Ahí es donde viene la verdadera doctrina, el verdadero Dios a tu vida, la verdadera verdad, el verdadero evangelio, el cómo caminar, el cómo portarte, el cómo agradar, el cómo bendecir a los demás. Todo te lo va a enseñar el Jesucristo, porque Él se pone como el pan de vida, el alimento verdadero para el cristiano, para el creyente. Dice en el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Otra vez dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, ¿qué se está refiriendo tanto aquí? A la doctrina de Jesús, a la doctrina de Jesús. Busque allá afuera cuántas personas tienen esta doctrina. ¿Cuál es esta famosa doctrina de Jesús? La Escritura, el discernimiento en el Espíritu Santo, el misterio revelado. Todo eso es la doctrina de Jesús. Ya olviden de ser como los demás, ya olviden de imitar otras iglesias, ya olvídense de ser lo que hacen nosotros, lo que hacen nosotros, lo que hacen nosotros, lo que hacen nosotros. Olvídense de todo eso. Aquí está la verdad. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Oigan bien, ya cómo vamos a ver esto acá. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí es donde viene el por qué la gente no le agrada al Señor, no le puede servir y no lo quiere recibir. Vamos a seguir leyendo para que entiendan bien. Él está hablando de la muerte en la cruz del Calvario, de la resurrección, de darse el Espíritu, de ser guiados por Él, de ser enseñados y de ser puestos en victoria. El que come mi carne, dice en el 54, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dice él, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Iba a ser real la muerte de él en la cruz. No iba a ser como un fantasma que iba a morir, iba a subir así y no iba a quedar nada en esa cruz, sino todo lo que iba a acontecer era de verdad, era su carne y era su sangre, iba a morir en realidad. Iba a haber una muerte y también iba a haber una resurrección en verdad. Por eso dice otra vez, ¿no? En el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso ese es el creer en Jesús, promesa tras promesa. ¿Cómo puedo yo vivir Él en mí? Bueno, creyendo lo que pasó en la cruz, creyendo que Él es el enviado, creyendo que es el Hijo de Dios. Aquí viene la promesa, en mí permanece y yo en Él. Luego dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Aquí está otra vez, aquí está el ejemplo con el que empezamos casi. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Dice, así mismo el que me come, él también que vivirá por mí. De esa manera, les repito, pueden todos vivir para Dios. Aquí está bien claro cómo vivir para Dios. Así como él dice mismo, ¿no? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Entiendan. Dice el 58, este es el pan
que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, les dice otra vez, vivirá eternamente. Entonces dice el 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces piensen en esto que vamos a leer aquí abajo y va a salir la conclusión del por qué la gente no puede vivir para Dios. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué fue lo que no les agradó de todo lo que oyeron? ¿Qué fue lo que les molestó tanto a los discípulos que dijeron que era muy dura la palabra? El que Él se haya hecho un pan, el que Él haya muerto en la cruz. ¿Saben qué fue lo que no les gustó a ellos? La parte donde dice que ellos iban a vivir por Él. Esto es lo que a ellos no les gustó. No les gustó. Por eso les hace el ejemplo de Jesús con su Padre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. En otras palabras, la obediencia al 100% o en lo que más se puede con el Padre, dijo Jesús. Entonces pone el ejemplo de lo que le espera a aquel que va a recibir a Jesús. ¿Qué dice? Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces enseguida, rápidamente los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oigan pues. Entonces ahí vemos ya por qué la gente, iglesias solas, nadie quiere, nadie viene, por la palabra. Por la palabra. Entonces se merecen terminar con Dios, pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios en dónde están parados. Pregúntenle a Dios si merecen el cielo. Pregúntenle a Dios si se han arrepentido. Pregúntenle a Dios si han vuelto a nacer. Pregúntenle a Dios si están en comunión con Él. Si no, arrepiéntanse. Por eso al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Ahora aquí les va a decir la promesa bien hermosa otra vez. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, si se quedan en la carne, muertos, infierno. Para nada aprovechan estar en la carne. Por eso dice, lo que yo digo, lo que yo voy a hablar, les va a dar vida y es una palabra de vida. Todo lo que sale de mí es vida para ustedes. Y la gente sigue sin entender. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está. Así como hay muchas congregaciones con gente sentada, hay gente que no le va a creer nunca a Dios. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no le creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Oigan bien eso. A él se dio referencias de que nadie puede llegar al Señor si el Padre no lo envía. Pero después va a hablar que Él los escoge, Jesucristo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús ya no va a hablar del Padre más, va a hablar de lo que Él hace. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Claramente Él sabía lo que estaba haciendo. Me imagino siempre claramente oyendo la voz del Padre. Por eso Él va y escoge al que va a escoger, porque ese se lo ha de haber entregado el Padre. ¿Sí? Pero ya ahí habla que Él ha escogido. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, para que no haya ninguna duda. Wow. Entonces, muy claro aquí vemos de lo que se ocupa. Vamos a leer dos más y con ese vamos a cerrar. Busquen Hebreos 10:38. Muy claramente puso el ejemplo y el Señor de aquellos que iban a vivir por Él, y luego dijeron los mismos discípulos, dura es esa palabra, ¿quién la puede recibir? Claro, pues es que hay que someterse al Señor, hay que ponerse bajo esa poderosa mano, ¿no? Y dejar que Él sea el Señor de señores en nuestras vidas. Busquen el libro de Hebreos,
Hebreos 10:38. ¿Sí? Sí, es que la palabra, para todos aquellos que llegan con otra intención a todo esto, por supuesto que les es locura y dura. Pero todos los que llegamos ya no nos podemos resistir, no podemos rechazar la gracia de Dios, ¿sí? Porque Él nos la está ofreciendo. Él nos quiere rescatar, Él nos quiere salvar, Él no quiere que nadie se pierda. Hebreos 10:38 y 39 vamos a leer y ahí vamos a cerrar ya. Mi deseo en mi corazón es que toda la gente no trate de no escuchar esto, sino trate de recibirlo y entenderlo. Y pídale a Dios sabiduría si lo entiende. Vean lo que dice Hebreos 10:38 al 39. Dice, mas el justo vivirá por fe. Vean eso. Si usted quiere vivir para Dios, aquí está la receta perfecta de que solamente en Cristo Jesús podemos agradar al Padre. Mas el justo vivirá por fe. Ahora aquí está algo, dice, y si retrocediere, oigan eso, o sea, si agarrara otro camino, podemos decirlo, no agradará más bien a mi alma. ¿Por qué? No, porque hay el peligro de irse por otro lado, y el alma pues no le va a agradar. Dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden, escuchen ya bien, para perdición. En otras palabras, si agarras otro camino, que mi deseo en mi corazón es que estés tú caminando en el camino del Señor, en el camino que es Jesús, en el camino que Él te ha abierto, en el camino que Él te ha enseñado, y no retrocedas ni agarres para otro lado, ¿sí? Porque claramente dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, dice aquí, para preservación del alma. Ahora la preservación es el amparo, la defensa de nuestra alma. Por eso es bien necesario quedarnos con Jesús, mantenernos diario con Él, porque nosotros necesitamos para el momento de la verdad y todo nuestro caminar, andar diario con Jesús. No podemos nosotros escoger, decir, pensar, aplazar, decir ya luego, al rato pienso, al rato cambio, al rato... Si usted ya conoce, regrese al Señor y manténgase en el Señor y diario trate de vivir solamente para Él. Amén. Eso es todo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Que Dios los bendiga.